Joel 1, parte 3. Devastación de la tierra por la langosta. Si los pasos anteriores describían el daño en los campos de nuestra mente, el versículo 15 nos sitúa frente al impacto directo de la causa raíz. Versículo 15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El límite de la soberbia y el freno de emergencia de la realidad. El profeta inicia con un grito instintivo, ¡ajá! ¡Ay!, cuyo peso numérico de 11 nos advierte sobre aquello que ha roto la armonía del orden natural. Es el sonido del aliento atrapado en la garganta cuando comprendemos que el choque con la realidad es inminente e irreversible, similar al impacto de un objeto precioso que cae al suelo. Este encuentro ocurre en el día Oyom, un ciclo de manifestación que suma 56, recordándonos que cuando el ser humano no sabe gobernarse en su ciclo habitual, la justicia superior debe intervenir para poner orden en el mundo de los sentidos. Lo más profundo de esta instrucción reside en el vínculo entre la destrucción, Shod, y el nombre del Todopoderoso, Shaddai. Y dos conceptos que comparten la misma raíz y apenas se distancian por 10 grados en su vibración. Mientras que Shaddai representa al que establece el límite y dice, basta, Dai, para nutrir la creación, Shod actúa como la fuerza que nivela el terreno y desmantela los muros de orgullo cuando la soberbia ha crecido demasiado. Esta aparente devastación funciona como el freno de emergencia de un tren. Aunque el sacudón es violento y nos golpea contra el asiento, es en realidad la intervención necesaria para evitar que nuestra existencia descarrile por completo. El mensaje nos advierte que este evento está cercano o karov, un término que también significa pariente o íntimo, revelando que el apocalipsis interior no viene de un juez externo, sino que nace de nuestras propias acciones y está emparentado con nuestra falta de integridad. Al manifestarse este rigor, la estructura de la cizaña que ha suplantado nuestra conexión interna colapsa, retirando el apoyo a las ilusiones del ego y desmoronando la religión esqueleto que nos mantenía anestesiados. Al final, el día de Jehová es el momento en que la verdad impone un límite final a la expansión de la viga en nuestro ojo, forzándonos a una honestidad brutal para que nuestra Jerusalén interior pueda abandonar sus viejos hábitos y recuperar su transparencia original. Versículo 16. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El saqueo de la visión interior y el desierto del gozo sagrado. El profeta Joel nos sitúa ante un vacío absoluto que ya no puede ser obviado. Al preguntarnos si el sustento ha sido quitado de delante de nuestros ojos, utiliza el término Neged Eineinu, que describe una evidencia física tan aplastante que resulta imposible de ocultar, como el refrigerador espiritual que descubrimos vacío justo cuando más necesitamos nutrirnos. El ojo, o ayin, posee un peso numérico de 70, cifra que comparte con la palabra sod, que significa secreto. Esto nos revela una ley de la conciencia. Aquello que antes era solo una intuición o un secreto oculto en las sombras del alma, ahora se ha manifestado como una realidad visible y tangible ante nuestra propia mirada. Ya no hay lugar donde la soberbia pueda esconderse de la verdad de sus actos. Este despojo comienza con el alimento, uógel, cuyo valor de 51 nos remite directamente a Edom, representando nuestra dimensión más material y física. Cuando este sustento es arrebatado, el motor de nuestra vida se queda sin la energía necesaria para sostener al alma, afectando nuestra salud, nuestra motivación y los recursos básicos de nuestra existencia diaria. El texto nos advierte que este alimento no se agotó por un proceso natural, sino que fue nishrat, un término que implica un corte tajante y violento. Al analizar su raíz pura,
KRT, encontramos el valor 620, idéntico al de Keter o la corona, indicándonos que la carencia que experimentamos abajo es el resultado de haber cortado nuestra conexión con la voluntad superior. Cuando el canal con la fuente se interrumpe, la mesa de nuestra realidad cotidiana se vacía de inmediato por inanición de pensamientos puros. La devastación alcanza su punto más crítico al extinguir la alegría y el placer, pilares fundamentales de nuestra paz interior. Joel distingue entre Simja, que es la estabilidad y el bienestar profundo del alma con un valor de 353, y el Gil, que representa la chispa del momento y el regocijo externo, que con un valor de 43 nace de una raíz que significa dar vueltas o circular, recordándonos que la verdadera alegría debe fluir constantemente en nuestro interior. Al perderse ambos estados, nuestra vida se vuelve plana, amarga y rígida, transformando el santuario de nuestra conciencia, la casa de nuestro Dios, en un edificio inerte y abandonado. Este saqueo de la sustancia espiritual es la certificación de que la cizaña del orgullo ha colonizado nuestra voluntad, dejando a nuestra Jerusalén interior como una cáscara vacía donde la viga del ego ha bloqueado definitivamente la visión de lo sagrado. Versículo 17. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. La muerte del potencial y el colapso de las estructuras de reserva. Al descender a las profundidades de nuestra arquitectura interna, el mensaje de Joel nos sitúa ante un escenario de muerte silenciosa, donde el sistema falla desde la base misma de la vida, la semilla espiritual. El profeta describe cómo el grano o perudot se ha perdido. Este término, cuya raíz significa separar o esparcir para la siembra, representa nuestro potencial puro y esos proyectos que apenas estamos gestando en la mente. Con una gematría de 620 que se reduce al número 6, este grano actúa como el gancho o la letra Vav que une nuestro presente con el futuro. Por lo tanto, cuando la semilla muere, nuestro mañana queda completamente desconectado de la realidad. Esta pérdida se manifiesta a través de una pudrición técnica llamada Abshu, que no ocurre por exceso de agua, sino por una sequedad extrema que hace que el sueño se encoja y se vuelva polvo antes de germinar, revelando que nuestra motivación se ha secado en la raíz por habitar en un entorno árido y hostil. Esta semilla agoniza bajo el peso de los terrones o migrafot, una palabra vinculada al acto de arrastrar o barrer, que en nuestra vida cotidiana simboliza las cargas pesadas, las deudas y las preocupaciones que aplastan nuestra creatividad e impiden que la vida emerja hacia la luz. La devastación es tan profunda que alcanza la infraestructura del ahorro, representada por los graneros Otzarot y los alfolíes Mammegurot. Es revelador que la palabra Otzar comparta el valor numérico de 291 con la tierra, Eretz, pues nuestra seguridad acumulada es el suelo firme sobre el que nos apoyamos. Sin embargo, al ser asolados, estos silos se revelan como estructuras inútiles y huecas que conservan el estatus o el cargo, pero carecen de la sustancia necesaria para sostenernos durante el invierno del alma. Bajo la lupa de nuestra Jerusalén interior, este versículo denuncia la corrupción del alfabeto sagrado en el subconsciente, impidiendo que la verdad sólida germine en una mente saturada de certezas egoicas. Al secarse el trigo, el sustento del pensamiento recto, las estructuras de disciplina y responsabilidad colapsan al revelarse como pura hebel o vanidad, dejando al guerrero espiritual sin la base moral necesaria para resistir el engaño.
Esta quiebra definitiva de la arquitectura interna nos advierte que, cuando la conexión con la fuente se corta por el peso de la soberbia, no solo perdemos la cosecha de hoy, sino la capacidad misma de generar un mañana, dejando nuestra intención descompuesta bajo el suelo de una realidad que ya no puede nutrirnos. Versículo 18. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, también fueron asolados los rebaños de las ovejas. El colapso del motor instintivo y el desamparo de la inocencia. El análisis nos conduce ahora a penetrar en el núcleo de nuestros impulsos más básicos, describiendo el colapso del motor animal de la existencia. Joel describe el lamento de las bestias o Behemá, un término que representa nuestra parte instintiva y física, ese cuerpo que simplemente hace y obedece en el plano de la materia. Es revelador que su peso numérico sea 52, cifra que comparte con el corazón, Kelev, y con el Hijo, Ben, advirtiéndonos que el cuerpo actúa como el Hijo que termina pagando los errores de la mente. Si la bestia gime, es porque el corazón mismo de nuestra estructura está sufriendo una desconexión vital. Este gemido, Neenja, no es un grito de guerra, sino el suspiro profundo y el sonido de un sistema que ha llegado al agotamiento existencial porque ya no puede sostener el peso de una vida sin dirección. Esta crisis de identidad se extiende a los bueyes, animales de paso firme que aquí aparecen turbados, o naboyu, vagando perplejos y en círculos al haber perdido el surco de su propósito. En la arquitectura de nuestra voluntad, el buey representa la fuerza de trabajo que nos permite avanzar, pero al agotarse el pasto de la instrucción divina, nuestra capacidad de acción se vuelve inercia confusa, dejándonos desorientados ante un horizonte que ya no ofrece sustento espiritual. El diagnóstico se vuelve aún más agudo al observar los rebaños de ovejas, o tzon, cuya gematría de 141 nos conecta directamente con la frecuencia del navegante, el hondius. Esta sincronía nos enseña que cuando la vulnerabilidad y la inocencia de nuestra alma son asoladas, el barco de nuestra existencia se queda sin rumbo, sufriendo un castigo o asham que, aunque las ovejas no provocaron, deben padecer como consecuencia de la ambición y la falta de integridad del dueño del campo. Bajo la mirada de nuestra Jerusalén interior, el gemido de las bestias simboliza el sufrimiento de nuestros instintos, cuando el campo de la voluntad es colonizado por la cizaña del orgullo. Al secarse la fuente de pensamientos puros, hasta las facultades más dóciles y elementales de la mente quedan expuestas al desamparo, revelando el colapso de la ecología interna. Este escenario nos advierte que el combustible de la naturaleza humana se ha agotado por completo y que sin recuperar la conexión con la verdad viva, nuestras fuerzas motoras simplemente deambularán en la confusión de una estructura que ha perdido su brújula y su provisión sagrada. Versículo 19. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrasó todos los árboles del campo. La purificación por el fuego y el clamor de la última instancia. En este punto de no retorno de nuestra arquitectura interna, el profeta Joel deja de ser un mero observador para lanzar una señal de socorro ante la quiebra total de sus recursos. El acto de clamar, Ekra, cuya raíz posee un valor numérico de 302, representa una acción deliberada del individuo que al ver que sus antiguos muros de negación ya no responden, decide buscar una conexión directa con la frecuencia primordial de la existencia. Esta necesidad de auxilio surge porque el fuego, o Esh, con una gematría de 301, ha penetrado en el sistema. Es revelador que solo exista un grado de diferencia entre el fuego y el clamor,
lo que nos enseña que la crisis es precisamente la que enciende la urgencia de conectar con nuestra fuente original. Al reducir la cifra del fuego, obtenemos el número 4, la letra Dalet, que simboliza una puerta. Esto nos indica que el rigor abrasador no es gratuito, sino que actúa como un umbral que destruye lo viejo, para abrir paso a una nueva transparencia en la Jerusalén interior. La devastación alcanza incluso los pastos del desierto o midbar, un término cuya raíz nos remite al acto de hablar o a la palabra dabar, recordándonos que el desierto es el escenario de silencio absoluto donde la voz de la conciencia debería ser escuchada. Que el fuego consuma estos pastos significa que incluso nuestros lugares de retiro y meditación espiritual han sido alcanzados por las leyes de causa y efecto, dejando al ser humano sin un refugio seguro donde esconderse de sus propias obras. Junto a esto, la llama o lejabá abraza los árboles del campo, los cuales representan nuestras virtudes y los frutos de años de trabajo espiritual. En una conexión magistral, la palabra llama posee el mismo peso numérico de 47 que el nombre de Joel, revelando que la función del profeta y su mensaje es actuar como esa misma llama que abraza las falsas ilusiones de la soberbia para que solo quede la verdad desnuda. Bajo la mirada de nuestro análisis, este incendio representa el rigor que devora los pensamientos parásitos y las virtudes que el orgullo había convertido en madera seca. Ante la desolación total de la voluntad propia, el clamor surge como un protocolo de emergencia final y un grito de honestidad brutal que busca unificar la conciencia tras la quiebra de todo soporte material. Esta limpieza de la intención por fuego obliga al ser humano a abandonar su capa de autosuficiencia y su religión esqueleto, reconociendo que la viga de la soberbia ha dejado su santuario interior en cenizas. Es el punto de capitulación definitiva, donde el orgullo debe extinguirse para que la verdadera voluntad pueda renacer desde el centro purificado de nuestro ser. Versículo 20. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. El colapso de la fluidez y el jadeo de la naturaleza interior. Al llegar al límite final de este primer mapa de la conciencia, el profeta Joel cierra el capítulo con una imagen que describe la capitulación total de nuestra naturaleza biológica e instintiva. El texto utiliza el término bramarán o ta'arog, una palabra cuya raíz describe el jadeo desesperado de un ciervo buscando agua en medio de la sequía. Este bramido no es un ruego articulado por deseos superficiales o lujos del ego, sino un anhelo por pura supervivencia que brota cuando el sistema reconoce que le falta el elemento base para no morir. Con una gematría de 673 que se reduce al número 7, este jadeo nos revela que estamos ante una reacción natural inevitable, pues cuando el espíritu se seca, el cuerpo responde por una ley sistémica que rige todos los ciclos de la creación. La tragedia se profundiza al observar que se han secado los arroyos de las aguas o afikei magim. El término afik, que nace de una raíz que significa cauce o canal, nos indica que el problema no es solo la falta de espíritu, sino que nuestras rutinas y conexiones se vaciaron por completo. Al analizar la cifra de afik, encontramos el valor 191. El cual coincide con la esencia de la palabra Kadosh o santo, enseñándonos que los canales por donde circula nuestra energía son sagrados. Cuando estos se secan, la santidad y la vitalidad desaparecen del plano físico, dejando al ser humano desconectado de su propia fuente. Este cierre de capítulo insiste en la presencia del fuego consumiendo las praderas del desierto, Neot, una repetición deliberada para subrayar que la devastación ha sido absoluta en la arquitectura del alma.
No ha quedado ni un rincón de descanso mental, ni un espacio de retiro que no haya sido purificado por el fuego del rigor, desmantelando los últimos muros de negación que protegían nuestra complacencia. El diagnóstico final del capítulo 1 nos muestra una Jerusalén interior, donde las facultades instintivas jadean al borde del colapso ante el silencio de un río seco, forzando a la naturaleza humana a reconocer su absoluta dependencia de lo alto tras la total consunción de sus recursos egoicos. Es el punto de ruptura definitivo, donde el orgullo muere para dar paso a un solo grito de supervivencia, preparando el terreno para el siguiente pulso de la realidad. Y te dejo a terminar este primer capítulo de Joel con una cita de Oseas en sus versículos 10-12. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Amén.